Hola. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante. Cómo aprender otro idioma va mucho más allá de, pedir un café en París. Tenemos bastante material de ciencia cognitiva, de neurociencia, que sugiere que este proceso, de hecho, nos puede hacer más inteligentes. Así que vamos a analizarlo a fondo, a ver qué pasa ahí dentro, en el cerebro. Empezamos por lo cognitivo. ¿Te parece? Es quizá lo más directo. Las fuentes que manejamos señalan mejoras claras en atención, memoria, incluso en cómo resolvemos problemas. Y parece lógico, ¿no? Aprender un idioma exige un esfuerzo mental importante. Tienes que memorizar vocabulario, entender estructuras gramaticales que a veces son complejas, y luego usar todo eso en tiempo real. Es este esfuerzo constante el que, entrena las funciones ejecutivas, esas que usamos para planificar, para tomar decisiones. Sí, exactamente. Es que piensa que es como un constante malabarismo mental. Cuando cambias de un idioma a otro, tu cerebro tiene que estar muy activo monitorizando, seleccionando uno y, a la vez, suprimiendo el otro. Es un ejercicio continuo. Y este ejercicio fortalece los sistemas de control cognitivo. Hay investigaciones como las de Bialystok y su equipo que muestran que esto lleva a una mayor flexibilidad cognitiva. Flexibilidad cognitiva. ¿Qué es exactamente? Es la habilidad de adaptarte mentalmente a situaciones nuevas o inesperadas, de cambiar de perspectiva y de resolver problemas de una forma, más eficaz. Un ejemplo muy claro es el test de Stroop, ese en el que tienes que decir el color de la tinta de una palabra, pero la palabra es el nombre de otro color. Ah, sí, lo conozco. Es complicado. Pues las personas bilingües suelen hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque su cerebro está más acostumbrado a gestionar información conflictiva, a inhibir la respuesta automática, que sería leer la palabra. Entendido, entiendo. Como un entrenamiento para ignorar lo irrelevante y centrarse en la tarea. Y entonces, esta gestión constante de información, de inhibir y activar, también explica las mejoras en la memoria que mencionan las fuentes. Correcto, sobre todo en la memoria de trabajo. La de corto plazo, ¿no? La que usamos para... Eso es, la que usamos para mantener y manipular información en la mente durante un corto periodo de tiempo, para hacer cálculos mentales, seguir instrucciones, ese tipo de cosas. Estudios como el de Morales y sus colegas sugieren que las personas bilingües tienen una capacidad superior en este aspecto. Y es lógico, porque están constantemente gestionando, como decíamos, varios sistemas lingüísticos a la vez. Y esto, claro, tiene un reflejo directo en el rendimiento académico en general. No solo en las asignaturas de idiomas, sino también en matemáticas o en comprensión lectora, por ejemplo. Es un crecimiento intelectual más amplio. Vale. O sea que los beneficios son funcionales, mejoramos en ciertas tareas. Pero, ¿esto llega a cambiar el cerebro físicamente? Las fuentes hablan mucho de neuroplasticidad. Definitivamente. Y esto es, para mí, de lo más interesante. La neuroplasticidad es esa capacidad increíble que tiene el cerebro para reorganizarse, para formar nuevas conexiones neuronales en respuesta a la experiencia. Y aprender idiomas es un estímulo potentísimo para esa plasticidad. ¿Y cómo se ve eso? ¿Se puede medir? Sí, se puede ver con técnicas de neuroimagen como la resonancia magnética funcional, la fMRI. Estos estudios, como algunos citados por Abutalebi y Green, muestran que en las personas bilingües hay una mayor activación en ciertas áreas cerebrales, sobre todo en la corteza prefrontal, cuando cambian de idioma o realizan tareas que requieren control lingüístico. La corteza prefrontal. La misma zona clave para las funciones ejecutivas que comentábamos antes, ¿no? La misma. Es como si esas vías neuronales se volvieran más robustas, más eficientes con el uso continuado. El cerebro se adapta para manejar esa complejidad de forma más eficaz. Fascinante. Y leí también algo sobre un aumento de la materia gris. ¿Eso es cierto? Sí, también hay evidencia en esa línea. Se ha observado un aumento en la densidad de materia gris en algunas áreas. Por ejemplo, en el hipocampo. El hipocampo es crucial para la memoria y el aprendizaje, ¿verdad? Exacto. Hay un estudio muy citado, el de Martenson y su equipo, que encontró incrementos medibles en el volumen del hipocampo y otras áreas corticales en personas que realizaron un entrenamiento lingüístico intensivo. O sea, el cerebro literalmente se remodela, cambia su estructura física. Madre mía. Entonces, si conectamos esto con el largo plazo, la perspectiva a lo largo de la vida, es aquí donde entra esa idea tan potente de la reserva cognitiva, la protección frente al deterioro cognitivo. Justo ahí quería llegar.
Es una de las implicaciones más impactantes, yo creo. Hay investigaciones bastante sólidas, como una de Bach y sus colaboradores, que indican que ser bilingüe a lo largo de la vida se asocia con un retraso en la aparición de los síntomas de demencia. Un retraso. ¿De cuánto estamos hablando? Pues la media que suelen citar estos estudios es de unos 4 a 5 años, comparando personas bilingües con monolingües con características similares. 4 o 5 años. Es muchísimo tiempo. Es muchísimo, sí. Y la teoría detrás de esto es la reserva cognitiva. Piensa en ello como si el cerebro, gracias a ese entrenamiento constante que supone manejar 2 o más idiomas, desarrollará una mayor capacidad, una mayor resistencia frente al daño o al envejecimiento. No es que evite la enfermedad subyacente, si la hay, pero permite que el cerebro compense mejor y mantenga la función cognitiva durante más tiempo. O sea que no solo mejora la inteligencia, por así decirlo, en el presente, sino que es como una inversión en salud cerebral para el futuro. Exactamente. Es una protección a largo plazo. Vale, hemos hablado mucho de cognición pura, de cerebro, pero la inteligencia es más amplia, ¿no? Las fuentes que revisamos también apuntan a beneficios en la esfera socioemocional. Hablan de empatía, de perspectiva cultural. ¿Cómo encaja esto en la ecuación? Pues encaja perfectamente porque aprender un idioma casi nunca es solo aprender palabras y reglas. Es inevitablemente asomarse a otra cultura, a otra forma de entender el mundo, a otras normas sociales, otros valores. Este proceso, si se vive de forma abierta, fomenta la sensibilidad cultural. Te obliga a ponerte en el lugar del otro, a entender por qué la gente se comunica o actúa de una manera diferente a la tuya. Claro, tienes que interpretar no solo lo que dicen, sino cómo lo dicen, el contexto cultural. Eso es. Y hay estudios, como uno de De Walle y Van Udenoven, que encontraron que las personas multilingües tienden a puntuar más alto en medidas de apertura mental y de empatía cultural. Ver el mundo desde múltiples perspectivas lingüísticas y culturales, pues parece que agudiza el pensamiento crítico y la capacidad de entender puntos de vista diferentes. Tiene sentido. Pero, a ver, una pregunta. ¿No podría argumentarse que cualquier experiencia que nos exponga a otra cultura, como viajar mucho o vivir en el extranjero, podría tener efectos similares? ¿Qué tiene de especial el lenguaje en sí? Es una buena objeción. Y seguramente esas otras experiencias también fomentan la apertura mental, claro que sí. Pero quizá la diferencia con el lenguaje es que te obliga a un nivel de procesamiento más profundo y constante de la perspectiva del otro. Para comunicarte eficazmente en otro idioma, tienes que estar continuamente pensando en cómo te entenderá la otra persona, qué presupone, qué referentes culturales comparte. Es una gimnasia empática muy intensa. Interesante ese punto de la gimnasia empática. Y además está el propio proceso de aprendizaje. Aprender un idioma es un camino largo, lleno de dificultades, cometes errores constantemente, te frustras con la gramática, con la pronunciación. Sí, doy fe. Puede ser frustrante. Pues superar esas dificultades, aprender a ver los errores no como fracasos, sino como parte necesaria del proceso, cultiva la resiliencia, la perseverancia. Fomenta lo que la psicóloga Carol Dweck llamó una mentalidad de crecimiento, la creencia de que tus habilidades no son fijas, sino que se pueden desarrollar con esfuerzo y práctica. Y esa mentalidad es clave para el crecimiento intelectual en cualquier área, ¿no? Fundamental. Te da las herramientas emocionales para afrontar retos intelectuales, para no rendirte ante la dificultad. Así que sí, aprender un idioma también fortalece la inteligencia emocional. Vale, todo esto suena muy bien en teoría. Mejoras cognitivas, cambios cerebrales, más empatía, resiliencia. Pero llevándolo a la práctica, al día a día, ¿cómo se manifiestan estas ventajas? ¿Se traducen en resultados concretos? Pues parece que sí. Hay varias áreas donde se ven aplicaciones prácticas. Por ejemplo, en el ámbito académico. Mencionabas antes la relación con matemáticas o comprensión lectora. Y las fuentes también citan estudios sobre resultados en pruebas estandarizadas. Exacto. Hay datos, por ejemplo, del Consejo Estadounidense para la Enseñanza de Lenguas Extranjeras que indican que los estudiantes que aprenden idiomas tienden a obtener mejores puntuaciones en pruebas como el SAT o el ACT en Estados Unidos. ¿Y se sabe por qué? Es por esa mejora general de las funciones ejecutivas. Probablemente sea una combinación de factores. Esas habilidades cognitivas transferibles que hemos comentado, mejor atención, mejor memoria de trabajo, mayor flexibilidad mental, quizá una mayor habilidad para detectar patrones. Todo eso ayuda en exámenes complejos. ¿Y en el mundo laboral también hay ventajas?
más allá de lo obvio de poder comunicarte con más gente. Tipos diversos, para entender diferentes mercados o clientes. Además, esas ventajas cognitivas de las que hablábamos, la capacidad de gestionar información compleja, la flexibilidad mental, son muy valiosas en muchos puestos de trabajo que requieren resolución de problemas, adaptabilidad, multitarea. Entiendo. Y mencionaste antes algo sobre la creatividad. También hay un vínculo ahí. Parece menos intuitivo. Pues sí, y es muy interesante. Piensa que construir frases en un idioma nuevo, sobre todo al principio, requiere combinar elementos conocidos, palabras, reglas, de formas novedosas para expresar lo que quieres decir. Es un acto creativo en sí mismo. Hay estudios, como uno de Harkurin, que encontraron que las personas bilingües tienden a mostrar mayores niveles de pensamiento divergente. Pensamiento divergente es la capacidad de generar muchas ideas diferentes. Eso es, la capacidad de encontrar múltiples soluciones a un problema, de pensar fuera de la caja. Es un componente clave de la creatividad. Así que esta ventaja creativa puede potenciar la resolución de problemas en campos muy variados, desde la ciencia y la tecnología hasta las artes o el marketing. Demuestra que aprender idiomas cultiva la inteligencia de una forma muy transversal. Queda claro que los beneficios son enormes y variados, pero seamos realistas, aprender un idioma no es fácil. No es algo que ocurra de la noche a la mañana. Requiere tiempo, mucho esfuerzo, mantener la motivación, y supongo que los resultados variarán mucho de una persona a otra, ¿no? Por supuesto. No es un camino de rosas, como bien dices. Y los beneficios cognitivos y de otro tipo no son automáticos ni iguales para todos. Hay factores que influyen mucho. La edad a la que se empieza es uno, aunque es importante desmitificar esto un poco. Si bien los niños pueden tener ciertas ventajas para la pronunciación, por ejemplo, los adultos también pueden alcanzar un dominio muy alto y obtener todos estos beneficios cognitivos. Hay estudios, como los de Hakuta y su equipo, que lo confirman. Lo que se necesita es esfuerzo sostenido. ¿Y qué otros factores influyen? El entorno, supongo. Claro, el entorno de aprendizaje es crucial. No es lo mismo aprender en un aula tradicional un par de horas a la semana que vivir una inmersión lingüística. La calidad de la instrucción, las oportunidades para practicar de forma real, la exposición al idioma en contextos auténticos, todo eso marca una gran diferencia. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para alguien que quiera aprender un idioma y maximizar estos beneficios para su cerebro? Pues la clave parece estar en la práctica activa e inmersiva. No basta con estudiar gramática pasivamente. Hay que lanzarse a usar el idioma, intentar conversar aunque sea con errores, leer cosas que te interesen en ese idioma, ver películas o series, escuchar música o podcasts. Buscar la interacción real. Exacto. Buscar la interacción y la exposición real. Eso es lo que de verdad profundiza la comprensión lingüística y cultural y lo que parece reforzar más esos cambios cognitivos y neurológicos de los que hemos hablado. Y bueno, también hay un papel para la sociedad, ¿no? Para los educadores, para los responsables políticos, promover la enseñanza temprana y de calidad de idiomas, crear más oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Sería una inversión inteligente, nunca mejor dicho. Desde luego. Entonces, si tuviéramos que resumir la idea principal de todo lo que hemos hablado, aprender un idioma extranjero no es solo adquirir una habilidad práctica, sino que es una herramienta potentísima para mejorar nuestra inteligencia en un sentido muy amplio. Agudiza funciones mentales clave como la atención y la memoria, literalmente recablea el cerebro para hacerlo más eficiente y resistente al paso del tiempo, y además nos hace más empáticos, más adaptables, incluso más creativos. Exacto. Es un entrenamiento integral. Y las ventajas se notan en muchos ámbitos. En los estudios, en el trabajo, en las relaciones personales. El núcleo de todos estos hallazgos es que aprender idiomas actúa como un ejercicio holístico. Potencia a la vez la capacidad de procesamiento del cerebro, su estructura física y también nuestra inteligencia social y emocional. Aunque suponga un desafío, y lo supone, las recompensas intelectuales y personales son profundas y, como decías, transversales. Y en el mundo actual, tan interconectado, tan complejo, parece que esta capacidad de aprender y abrazar nuevos idiomas
es cada vez más fundamental, no solo para comunicarnos, sino para pensar mejor, para adaptarnos mejor, para conectar de forma más significativa con los demás. Totalmente de acuerdo. Y este nos deja quizá con una reflexión final importante, ¿no? Si realmente el impacto del aprendizaje de idiomas es tan profundo a nivel cognitivo, neurológico y social, ¿no deberíamos empezar a considerarlo menos como una habilidad útil pero opcional y más como un componente esencial del desarrollo cognitivo y personal? Quizá deberíamos replantearnos seriamente su lugar y su prioridad en nuestros sistemas educativos y en nuestras propias vidas. Es una pregunta que merece la pena hacerse.